Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buenos días, yo soy Daniel Alberto Vázquez y voy a presentar el artículo llamado Tiempo y velocidad de secado de frutas en lechos fluidizados por lotes. La publicación tiene como título en inglés Time and Speed of Fruit Drying on Batch Fluid Beds. Fue escrito por Baumann, Bobic, Dakovic y Ukrainsik. Pertenecen a la Facultad de Tecnología de Elementos y Biotecnología en la Universidad de Zagreb, en Croacia. Y la publicación fue publicada en la revista Sadhana, volumen 30, parte 5, en el año 2005, y ahí abarca de las páginas 687 a 698. En esta presentación veremos una introducción, la parte experimental, los materiales y métodos que se separan en materiales, la determinación del contenido total de sólido humedad, la rehidratación y determinación de la curva de velocidad de secado. La parte 4 es resultados y discusión, y la parte 5 es la conclusión. Introducción. Las frutas secas se utilizan a menudo en una variedad muy amplia de productos como muesli, barras de caramelo o alimentos para niños. El tratamiento térmico de la fruta es un proceso muy importante y crucial, donde la calidad nutricional de la fruta puede cambiar, y por lo tanto también el proceso de rehidratación, que está relacionado con la calidad de la fruta. La apariencia de la fruta también puede afectar a los clientes. Es importante producir frutos secos estables, microbiológicamente seguros, con una degradación mínima de nutrientes y propiedades sensoriales. El secado de sólidos generalmente se divide en dos etapas: el periodo de velocidad constante y el de la caída de velocidad. La mayoría de los materiales alimenticios tienen periodos cortos de velocidad constante y se secan por completo en el periodo de caída de velocidad. El requisito previo para un proceso de secado es el conocimiento de las características biológicas, físicas, químicas y nutricionales de los materiales y productos alimentarios y su comportamiento en diversas condiciones de secado. Uno de los procesos prometedores de secado en lecho fluidizado es el secado de fruta, debido a una mayor transferencia de calor y masa, un tiempo de secado más corto y una mejor calidad de los productos obtenidos, y un tiempo de reconstrucción más corto. La composición, la densidad másica y la temperatura son los principales factores de las condiciones del proceso que afectan a las propiedades térmicas, y por lo tanto fueron en detalle. La composición, el contenido inicial de humedad de las muestras, la densidad y la temperatura son los principales parámetros que afectan a la conductividad térmica y la difusividad térmica. En este trabajo se trató de determinar si es posible cortar el tiempo de secado y producir una estructura abierta en partículas secas que podrían acelerar el tiempo de secado y dar mejores tiempos de rehidratación. Parte experimental. El aparato para el secado del lecho fluidizado consiste principalmente en una columna, que es un cilindro de 0.205 metros de diámetro y 0.9 metros de altura. Está construido a partir de 4 cilindros de vidrio conectados por bridas y juntas de goma. La rejilla de fluidización se coloca a 0.6 metros de la parte superior, lo que vemos en la figura 1. Se coloca un anillo de teflón del mismo diámetro que el diámetro interior del cilindro, a 0.2 metros de la parte inferior de la columna, y se coloca un anillo de acero inoxidable dentro de este anillo, el que lleva la
rejilla de filtro. El aire es introducido a través de la parte inferior cónica por un ventilador centrífugo a través de una tubería de 0.104 metros de diámetro. El ventilador está equipado con un motor eléctrico monofásico con regulación automática continua de velocidad. El flujo de aire se mide a la entrada de la columna y en el centro de la columna mediante un anemómetro eléctrico. El aire se introduce a través de una entrada lateral en la parte inferior de la columna. Las conexiones de medición de temperatura se insertan a través de entradas laterales en los cilindros de vidrio. La colocación específica de calentadores proporciona una buena mezcla de aire y una buena transferencia de calor en el menor tiempo posible. Para obtener un rango flexible de aumento de la temperatura del aire se construyó un calentador eléctrico especial con control automático de temperatura. Durante el proceso de secado, las temperaturas se miden mediante termopares y un indicador de temperatura digital en el rango de 65 a 150 grados centígrados. También la caída de presión se mide con un micromanómetro con un rango de funcionamiento de 0 a 2500 pascales. Ahora, materiales. Durante el proceso de secado se producen muchos cambios químicos dentro de la fruta, por lo que es necesario detectar cambios en el contenido de agua, azúcar, proteínas, ácidos, grasas y vitaminas, y en factores de aroma y color para obtener mejores resultados de rehidratación. Las muestras de fruta fueron blanqueadas, cocidas y tratadas con dióxido de azufre, esto si se requería retención de color y solución de almidón. Se investigaron 3 frutos diferentes: uvas, albaricoques o chabacanos y duraznos. Las principales características frutales y otros parámetros importantes para cada tipo se muestran en las tablas 1 y 2. La tabla 1 nos habla de las propiedades físicas de las muestras de fruta, mientras que la tabla 2 muestra las diferencias entre las características de la fruta fresca y seca. Los duraznos y albaricoques fueron cortados en trozos pequeños. El diámetro equivalente se calculó en una dimensión media basada en un promedio de 20 piezas. Esto se ve en la tabla 1. La porosidad de capa se determinó llenando el vaso de precipitados y pesando las partículas. Las uvas se blanquearon durante 5 minutos a 50 grados centígrados con una adición de ácido ascórbico del 0.5%. Esta es la tabla que compara las frutas frescas y secas. Determinación del contenido total de sólido o humedad. El contenido de humedad dependiente del tiempo de las muestras se calculó a partir de la masa de la muestra y la masa de base seca. La masa de muestra se determinó pesando las muestras fuera del secador periódicamente utilizando una báscula electrónica. Cada muestra se secaron en un horno de vacío durante 6 horas a 70 grados centígrados y 30 milibar de presión. Los datos de pérdida de masa se permitieron calcular el contenido de humedad de la siguiente manera, que es la masa del agua entre la masa de la materia seca. Rehidratación. Las características de rehidratación se utilizaron como índice del producto seco. Aproximadamente 3 gramos de muestra seca se colocaron en un vaso de laboratorio de 250 mililitros y se añadieron 150 mililitros de agua destilada. Luego se cubrió y calentó el vaso hasta el punto de ebullición en 3 minutos. El contenido del vaso se coció durante 10 minutos hirviendo a fuego lento y luego enfriando. El contenido enfriado fue filtrado durante 5 minutos bajo vacío y se pesó. La relación de rehidratación se utilizó para expresar la capacidad del material seco para absorber agua. Fue determinado por la siguiente ecuación. Es el peso del escurrido. Aquí creo que es el peso de la muestra seca rehidratada y todo eso entre el peso de la muestra seca. Determinación de la curva de velocidad de secado.
Para la aproximación de datos experimentales y el cálculo de curvas de secado, la ecuación 3, y curvas de velocidad de secado, la ecuación 4, el modelo simplificado se utilizó de las... estas son las ecuaciones. La primera es para calcular la curva de secado y la segunda es la velocidad, donde x0 representa el contenido inicial de humedad. Los parámetros K y N fueron calculados por el método de regresión no lineal utilizando el programa informático MATLAB 6.5 con su herramienta de ajuste de curvas. Resultados y discusión. Las figuras 2 y 3, muestran el punto de fluidización mínima para diferentes tipos de frutas. Se muestra en la figura 2, que es la que tenemos en esta diapositiva. Podemos ver que el punto de fluidización mínima para uvas enteras es casi el doble que para uvas cortadas a la mitad, así como el tiempo T de 22.500 segundos para uvas enteras, y tiempo de 11.600 segundos para medias uvas, en velocidades de 1.55 metros y 1.4 metros por segundo. La figura 3 nos muestra que los datos obtenidos para albaricoques y duraznos son diferentes de los obtenidos para las uvas, que se pueden explicar en función de la textura de cada fruta. Los albaricoques y duraznos son muy similares y son diferentes a las uvas en función del contenido de agua, textura y densidad, así como otros parámetros. Por lo tanto, los tiempos de fluidización para ellos varían de 300 segundos para albaricoques a 1800 segundos para duraznos, mientras que ambos tipos de uva tienen tiempos de secado mucho más largos. Si un lote de piezas de fruta húmeda se seca en un lecho fluidizado con la retirada periódica de muestras para determinar el contenido de humedad, la curva resultante de contenido de humedad de la fruta frente al tiempo se parece a las curvas de las figuras 4 y 5. El tipo de curva se divide convencionalmente en dos partes. La primera parte se denomina periodo de velocidad constante y la segunda se denomina periodo de velocidad decreciente. El contenido de humedad en la transición entre estos dos periodos se denomina contenido crítico de humedad. Si el secado continúa durante un tiempo lo suficientemente largo, el valor se acerca al contenido de humedad del equilibrio. Durante el periodo de velocidad constante, la superficie de las partículas de fruta está lo suficientemente húmeda como para que la capa de aire adyacente a la superficie de la fruta se sature. Durante este periodo, la temperatura de la superficie de las partículas permanece constante a la temperatura del bulbo húmedo del aire. La velocidad del secado se puede determinar en cualquier momento diferenciando la curva X frente a T, como se muestra en las figuras 6 y 7. La diferencia en el proceso de uvas enteras y medias uvas se nota en la figura 6, mientras que en la figura 7 los albaricoques y duraznos presentan curvas de secado típicas. Son estas, la 6, la de las uvas, y la 7 de albaricoques y duraznos. Conclusión. Sobre la base de datos experimentales, interpretaciones de resultados y cálculos realizados se pueden dar las siguientes conclusiones. La caída de presión, que depende de la velocidad del flujo del aire a través de la capa, también depende de la dimensión, forma de las partículas, forma y densidad de las partículas, que se pueden ver mejor al mirar los resultados obtenidos para uvas enteras y medias. La caída de presión está influenciada por el contenido de humedad del material y la vinculación mutua de partículas húmedas, especialmente en lugares donde hay una estructura rota. El tiempo de secado en una cama fluidizada es más corto incluso cuando se realiza a temperaturas más bajas que cuando se utilizan métodos convencionales. Los productos finales se secan uniformemente en periodos de tiempo relativamente cortos, con un tiempo de rehidratación muy bajo, lo cual es importante para el usuario final. Eso es todo por mi parte. Gracias por su atención.